En el corazón del Medio Oriente, una región marcada por su rica historia y profundas divisiones, surge un conflicto que ha perdurado por generaciones. Bienvenidos a Palestina, tierra de antiguas tradiciones y luchas contemporáneas. Palestina, hogar de musulmanes, cristianos y judíos, es un crisol de culturas que ha sido testigo de innumerables momentos históricos y conflictos. Sin embargo, ningún conflicto ha dejado una huella tan profunda como el que enfrenta con el judaísmo sionista. Desde la ocupación de Cisjordania y la Franja de Gaza, hasta los enfrentamientos armados en las calles de Jerusalén, el conflicto entre Palestina y el judaísmo sionista ha cobrado un alto precio en vidas humanas y ha generado sufrimiento inimaginable para millones de personas. En este video nos sumergiremos en la complejidad de este conflicto histórico, explorando sus causas profundas y sus consecuencias devastadoras. El sionismo dio sus inicios en el siglo XVIII. Era una expresión poco representativa de la vida judía. Nació en las comunidades judías en Europa Central y Oriental. Una búsqueda de seguridad dentro de la sociedad se negaba a interpretar a los judíos como iguales. Ocasionalmente los perseguían, ya fuera mediante legislación, asaltos organizados o alentados por el poder con el fin de cubrir crisis económicas. Las raíces del sionismo moderno se encontraron en el siglo XVIII, en lo que llamamos movimiento de ilustración judía. Un grupo de escritores, poetas y rabinos resucitaron el idioma hebreo y desplazaron los límites de la educación tradicional. Tras el renacimiento de la lengua hebrea propulsaron dos ideas: la definición del judaísmo como movimiento nacional y la necesidad de colonizar Palestina, como devolver a los judíos la antigua patria de la que habrían sido expulsados tras la destrucción de Jerusalén en el año 70 a.C. Las ideas sionistas aparecieron en Europa y Estados Unidos entre 1840 a 1880. La mayoría de los judíos practicaban de diferente forma. Unos suponían el atrincheramiento, vivían en comunidades con estrechos lazos religiosos, recluyendo ideas como el nacionalismo, y otros implicaban un acercamiento a los usos y costumbres de los gentiles, de modo que las diferenciaban con las comunidades no judías. Cuando los reformistas se encontraron por primera vez con el sionismo, rechazaron con vehemencia la idea de redefinir el judaísmo como nacionalismo y la creación del Estado judío en Palestina. Sin embargo, esta actitud antisocial cambió después de la creación del Estado de Israel en 1948. Un líder famoso fue Rabino Kaufman Clore, quien repudió la idea de que Judea es el hogar del judío, una idea que priva del hogar a los judíos de toda la tierra. Adolfo Gehrig argumentó que el sionismo pondría en peligro la posición de los judíos en Europa, y afirmó que la mayoría de ellos se oponía a la idea: nos sentimos en nuestro lugar en Europa. Los judíos socialistas y ortodoxos no comenzaron a expresar sus críticas al sionismo hasta 1890, cuando el sionismo se convirtió en una fuerza política. La política contemporánea. Escribió historias utópicas, tratados políticos e informes periodísticos. A Europa le convenía ayudar a construir un Estado judío moderno en Palestina. Los líderes mundiales no se dejaron impresionar, ni tampoco los otomanos, gobernantes de Palestina. La reacción de Bund no molestó a Herzl como la tibia respuesta de las élites políticas y económicas judías en lugares como Gran Bretaña y Francia, donde se veía a Herzl como un charlatán cuyas ideas estaban muy alejadas de la realidad. En Palestina, los colonos que llegaron a establecerse en esas regiones no pertenecían a la misma nación que el imperio que inicialmente lo respaldaba. En muchas ocasiones, estos colonos renunciaron a su país de origen y se redefinieron como una nueva nación. Los colonos no son enviados por un poder imperial, sino que son refugiados que buscan tanto una patria como un hogar, y ellos la reclaman como suya por un derecho divino o moral. Sin embargo, se encuentran con un problema importante: las tierras a las que llegan ya están habitadas por otro grupo de personas, y su reclamación de tierras habitada por otros a menudo lleva a conflictos violentos y al desplazamiento o exterminio de las poblaciones. La metodología fundacional israelí se caracteriza por negar a los palestinos incluso el más mínimo derecho moral para resistir la colonización judía de su tierra. Un proceso que comenzó en 1882 e intenta deslegitimar la resistencia palestina al retratarla como motivada por el antisemitismo. Los palestinos estaban dispuestos a acoger y a trabajar junto a los colonos judíos, pero los líderes sionistas tenían una visión diferente.
buscando excluir a los palestinos del mercado laboral y promover la mano de obra judía en la región. Cuando los sionistas llegaron a Palestina a finales del siglo XIX, estos dos impulsos nacionalistas, Qaumiyya y Wataniyya, seguían vigentes en la comunidad palestina. Muchos de sus intelectuales y activistas tenían visiones diferentes sobre el futuro de la región. Algunos soñaban con una república árabe unida, mientras que otros preferían la idea de una gran Siria, con Damasco como centro de un nuevo estado al que Palestina podría pertenecer. La mayoría de los palestinos deseaba que su territorio fuera independiente, ya sea que tuvieran inclinaciones panárabes, fueran patriotistas locales o desearan formar parte de una gran Siria. Los palestinos estaban unidos en su deseo de no ser parte de un estado judío. Sus líderes se oponían firmemente a cualquier solución política que implicaría ceder alguna parte de su pequeño país a la comunidad judía. En 1928, la dirección palestina aceptó que los colonos judíos tuvieran igual representación en los futuros órganos del Estado, a pesar de la oposición de la mayoría de los palestinos. Sin embargo, los colonos judíos rechazaron esta propuesta, lo que desencadenó disturbios en 1929. La ONU deliberó sobre el destino de Palestina y decidió entre dos opciones: un estado unitario que absorbería a los pobladores judíos pero no permitiría ninguna otra colonización sionista, o la participación de un estado árabe y otro judío. La ONU optó por la participación, implicando que los palestinos debían compartir la tierra con los colonos judíos, concediéndoles la mitad del territorio. El sionismo había llevado a una rápida inmigración judía, aproximadamente de 2 millones de personas, a Palestina, pero los colonos enfrentaban desafíos significativos para establecerse en un estado judío, incluida la falta de control sobre la tierra y la minoría demográfica en comparación con la población local. El sionismo es un proyecto colonial en curso que busca mantener y expandir una mayoría demográfica judía en Palestina, a expensas de los derechos y la tierra de los palestinos nativos. Mayo 14 de 1948. El dominio británico sobre el territorio palestino está por acabar. David Ben-Gurión proclama el nacimiento del Estado de Israel. Al día siguiente, los 5 países vecinos declaran la guerra. La ciudad de Haifa y su puerto se convierten en el centro de un amargo conflicto, mientras que un nuevo Estado judío nace en la tensa atmósfera de la guerra civil. Durante la Guerra Árabe-Israelí de 1948, más de 700.000 palestinos son forzados a exiliarse. En 1948, el alto mando aprobó el Plan Dalet, que indicaba el destino de los palestinos que vivían en áreas que debían ser ocupadas por las fuerzas judías. El líder de la comunidad judía, David Ben-Gurión, tenía como objetivo deshacerse de todos los palestinos para asegurar el futuro del Estado judío. El Plan D, preparado junto con el alto mando de la Haganah, tenían planificados algunos métodos para realizar el proceso de limpieza de la población en Palestina. Entre ellos era sobre la destrucción de los pueblos, montar operaciones de búsqueda y control. Además, tenían la orden de destruir las Fuerzas Armadas de Palestina en caso de resistencia y expulsarlos fuera de las fronteras del Estado. Los palestinos perdieron sus hogares y su patria, principalmente a causa de la violencia, la intimidación y el miedo. El nacimiento del problema de los refugiados palestinos fue el inicio del conflicto entre Israel y los ejércitos árabes que invadieron el país el día en que los británicos dejaron su mandato, que fue el 15 de mayo de 1948. La guerra fue iniciada por Israel para asegurar la oportunidad histórica de expulsar a los palestinos. La idea de que los palestinos huyeron voluntariamente no es la única suposición falsa asociada con la guerra de 1948. Hay otras que a menudo exponen para explicar los acontecimientos de aquel año. Por ejemplo, se menciona que hay que culpar a los palestinos por lo que sucedió, ya que rechazaron el plan de participación de la ONU de noviembre de 1947. Esta acusación ignora la naturaleza colonialista del movimiento sionista. Lo que está claro es que la limpieza étnica de los palestinos no se puede justificar de ningún modo como un castigo por rechazar un plan de paz de la ONU, que fue diseñada, de hecho, sin el consentimiento de los palestinos. El conflicto árabe-israelí de junio de 1967, conocido como la Guerra de los 6 Días, cambió de manera radical el mapa de Oriente Medio y abrió el camino al régimen de ocupación y colonización adoptado por Israel en territorios palestinos. Las decisiones israelíes son tomadas por un pequeño grupo de políticos, generales y estrategas
independientemente de los debates públicos, siendo las acciones la verdadera medida de la estrategia israelí, centrándose particularmente en el establecimiento y la expansión consistentes de asentamientos judíos en Cisjordania y Gaza desde 1967. Después de la guerra de 1967, los ministros israelíes tomaron decisiones basadas en el contexto histórico y el consenso, destacando el objetivo sionista de apoderarse del máximo de tierra palestina con un mínimo de palestinos, enfatizando la decisión crucial de ocupar Cisjordania para la existencia de Israel. Los palestinos en territorios ocupados están confinados, sin derechos de ciudadanía, bajo control israelí y con opciones limitadas de resistencia, lo que refleja la difícil situación palestina en curso. Y por último, refleja la falta de voluntad del gobierno israelí para negociar, especialmente en lo que respecta a Cisjordania. Las mitologías de Gaza. La Franja de Gaza es muy importante en el contexto palestino, ya que han pasado sucesos de mayor relevancia. Por ejemplo, el asalto de israelí a la Franja de Gaza en el 2006 hasta el reciente bombardeo en el 2014, afectando a 1,8 palestinos situados ahí. ¿Fue la guerra de Gaza una guerra de autodefensa? Con el inicio de la operación Plomo Fundido en el 2009, optaron por llamar a la política israelí genocidio paulatino. Durante el año 2006, las fuerzas israelíes mataron a 660 ciudadanos, destruyeron 300 casas, explicando que casi 4.000 palestinos fueron asesinados por las fuerzas israelíes. El 12 de septiembre del 2005, las fuerzas israelíes abandonaron la Franja de Gaza, pero el ejército invadió a la ciudad de Tulkarm. Los israelíes dieron nombres absurdos de sus operaciones, como Primera Lluvia, las cedieron a lluvias de verano. Hamas es una organización terrorista. Con la victoria electoral de Hamas, incrementó la demonización de los palestinos como aborrecidos árabes, con la nueva etiqueta de fanáticos musulmanes. Debido a la islamofobia en Israel, ocurrió un brote de apuñalamiento, donde 40 personas atacaron a sus patrones. Desde ahí, profesores, periodistas y políticos relacionan las apuñaladas con el Islam. Los funcionarios israelíes dijeron que su plan consistía en mantener la economía de Gaza al borde del colapso. Hubo una correlación directa entre la intensidad de asedio y la de los cohetes lanzados a Israel. Israel rompió el alto al fuego en 2004 con el pretexto de que habían descubierto un túnel excavado por Hamas como estrategia en la resistencia y con razones de defensa. Hamas respondió el asalto israelí con un aluvión de misiles que no hirió ni mató a nadie. La operación Borde Protector fue planificada para asesinar y secuestrar a 3 colonos de Cisjordania, donde murieron 2.200 palestinos. Este genocidio ha tomado la vida de muchos inocentes al pasar el tiempo. Civiles que no tienen la culpa han muerto de las formas más horribles sin descanso. Entre ellos podemos destacar el nuevo intento de ataque en la zona de Rafah, la gobernación más meridional de Gaza, lugar que se suponía era la zona más segura de la franja, pero donde las fuerzas israelíes prepararon una operación terrestre. Estas fuerzas se excusan diciendo que su objetivo era atacar a los militares legítimos en las proximidades. Pero es evidente que estos ataques no distinguieron entre objetivos militares y bienes de carácter civil. Los ataques indiscriminados que matan y hieren a civiles son crímenes de guerra. Familias enteras fueron aniquiladas en los ataques israelíes, incluso después de haber buscado refugio en zonas promovidas como seguras. Y sin ningún aviso previo por parte de las autoridades israelíes, estos ataques ilustran la constante violación descarada del derecho internacional por las fuerzas israelíes, lo que contradice la afirmación de estas autoridades de que sus fuerzas están tomando las máximas precauciones para reducir al mínimo los daños a la población civil. Informes indican que tanques israelíes pasaron por encima de cadáveres y heridos. Como consecuencia, muchas víctimas tuvieron que ser trasladadas a hospitales en carros tirados por burros, ya que las ambulancias no podían acceder al lugar de los hechos para recoger a todos los muertos y heridos. La escena se asemejaba a un matadero y la mayoría de las víctimas eran niños. La masacre se considera un crimen de guerra perpetrado sobre otro crimen de guerra, ya que Israel masacró a civiles palestinos a los que se les había matado de hambre durante meses.
Su único delito fue hacer cola para recibir harina para sus familias. Funcionarios palestinos han descrito la matanza como una masacre a sangre fría. Los palestinos la han denominado la masacre de la harina, o quizás más apropiado, la masacre de la harina roja, en referencia a la harina manchada de sangre esparcida por todas partes. Se ha registrado al menos 40 palestinos muertos y alrededor de 100 heridos en los recientes ataques aéreos de Israel contra la Franja de Gaza. احنا بدنا نروح بدنا نعيش حياه كريمه 6 شهور احنا إلنا 6 شهور في الذل هذا بدنا نروح على غزه بدناش شيء